¿Qué vamos a ver a continuación? Como les había indicado, tenemos en cuenta precisamente que no es solo tener la condición de decir voy a hacer una operación de tránsito. Debo cumplir con unas condiciones mínimas requeridas que exige la normatividad aduanera vigente y aquí se conectan y convergen varios sistemas informáticos aduaneros que tenemos aquí en la entidad. Y uno de ellos que nos presta apoyo fuerte es precisamente el Registro Único Tributario. Entonces, ¿en qué consiste esta condición? Que todas las empresas y los importadores deben tener su registro único tributario debidamente actualizado. Entonces, en la parte de trasfondo, cada importador cuando pretenda llegar acá a Colombia, la norma en sus distintos artículos, dependiendo de la operación de tránsito que yo vaya a realizar, y no solo operaciones de tránsito, sino operaciones de importación, operaciones de exportación, debe tener unas calidades aduaneras mínimas requeridas para poder actuar en las operaciones que pretenda hacer. Pues para centrarnos en la parte de tránsito aduanero, como les decía, hay calidades aduaneras para los distintos tipos de operación que se pretenda realizar. Entonces, centrados en la operación de tránsito aduanero, cuando el tránsito aduanero se va a quedar en Colombia, una de las primeras condiciones con las que debe cumplir el señor es que el importador o la persona que recibe la mercancía acá y que va a hacer el pago de tributos aduaneros, el señor debe estar inscrito en el RUT como importador. Una de las, en el RUT, en la casilla 54 del RUT, hay una condición que denomina importador, debe tener la calidad aduanera 23, que es el código de importador. Entonces, bajo esta condición, el señor debe cumplir obligatoriamente con esta condición. Y pues obviamente esta calidad de importador es transversal. Nos sirve no solo para el tema de tránsito, sino que nos sirve para el tema de procesos de nacionalización de mercancías. Entonces, que es otro módulo que administra y que depende precisamente de estas calidades aduaneras. Nos sirve la calidad aduanera como importador para el tema de tránsitos aduaneros y nos sirve para el tema de nacionalización de mercancías. ¿Qué otra calidad aduanera debemos tener actualizada en el RUT para generar una operación de tránsito? Debemos tener en cuenta las agencias de aduanas. Para dar un poco ahí de alcance, las agencias de aduanas son los intermediarios que permiten precisamente la gestión de la presentación o de las declaraciones de tránsito o en su defecto, haciendo nexo con el ítem anterior de importador, nos permiten precisamente presentar las declaraciones de importación. Entonces, aquí hay unas calidades aduaneras que como agencias de aduanas, citando precisamente esa casilla 54 del RUT, pueden tener la calidad aduanera de agencia de aduana nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4, que ese tipo de calidades aduaneras y de niveles de agencias de aduanas dependen de su capital y dependen de las lugares de actuación. Entonces, hay unas agencias de aduanas especializadas para hacer actuaciones en Maicao, en San Andrés, en Urabá, etcétera. Y hay otras agencias de aduanas que solo pueden actuar, ejemplo, en Bogotá, que son dependiendo, como les decía, del nivel y de las condiciones de autorización que valida la subdirección de registro aduanero de acá de la DIAN. Entonces, las agencias de aduanas deben tener calidades aduaneras 53, 54, 55 y 57, que son lo que corresponden a agencias de aduanas. Y estas agencias de aduanas, tenemos aquí enseguida el señor que dice OEA, Operador Económico Autorizado, que es un beneficio que da precisamente la subdirección del operador económico de acá de la DIAN, que son unos beneficios que le da a este tipo de usuarios por su comportamiento, para precisamente darle unas condiciones de atención personalizada, de darles prioridad en las operaciones. Entonces, dependiendo de la condición de calidad aduanera que se coloque aquí en el RUT, precisamente se les puede dar el tipo de atención y prioridad en las operaciones, y que para el tema de las operaciones de tránsito aduanero es fundamental para poder presentarlas y ejecutarlas. Entonces se debe tener en cuenta esta parte debidamente actualizada. ¿Qué más debemos tener en cuenta?
Los transportadores. Entonces aquí entran dos participantes para que tengamos en el mapa. Está el transportador que trae la mercancía desde el exterior, que ese señor, si hay la oportunidad en otro escenario, lo explicamos ya a detalle del módulo de carga. Tenemos los transportadores que traen la mercancía a Colombia y tenemos los transportadores que hacen las operaciones de tránsito aduanero, que es los que citamos aquí en el caso. Los transportadores que vienen desde el exterior deben tener una calidad aduanera específica, que pueden ser transportadores terrestres de calidad aduanera 47, pueden ser transportadores aéreos, que es calidad aduanera 29, o pueden ser transportadores marítimos que tienen la calidad aduanera 46. Entonces, dependiendo dentro de la parametrización en aplicación de la norma que tenemos en los servicios informáticos, cada actor puede presentar sus operaciones de acuerdo a su calidad aduanera. Por eso es la importancia de que estén aquí actualizados. Entonces, en el caso de los transportadores de tránsito, sea nacional o internacional, deben tener la calidad aduanera o 29 o 47 para que ellos puedan hacer las actuaciones respectivas acá. Y es fundamental precisamente para que se pueda presentar la intención de hacer la operación esta, porque pues obviamente hay que cumplir con unas autorizaciones y verificaciones mínimas en el momento de ya ejecutar la operación, aparte de que tengamos las calidades aduaneras vigentes. De igual manera, los tránsitos aduaneros, para poder llegar a un sitio y hacer la respectiva finalización, los depósitos destinos deben estar debidamente habilitados. Entonces, como les indicaba, cuando yo voy a trasladar una mercancía que viene del exterior, el caso que citamos, se descargó en Cartagena y de Cartagena la voy a entregar en Bogotá. Ejemplo, depósito Almaviva, al Popular, etcétera. Este depósito debe contar con la habilitación en el RUT debidamente actualizado. Entonces, pueden haber depósitos públicos, privados, transformación, ensamble, etcétera, sobre los cuales, para poder hacer el cierre y finalización de esta operación de tránsito, deben contar con la actualización en el RUT. Dentro de algunas de las calidades que tenemos en el RUT, para que cuando tengan la oportunidad de consultarse, están las calidades aduaneras para la casilla 54 de la 10 a la 20, que tenemos ahí precisamente. La 10, que son depósitos públicos, por allá hay de 12 depósitos, transformaciones, ensamble, depósitos de instalaciones industriales. Entonces, todos los tipos de depósitos son los que pueden recibir la mercancía y que estén con la actualización en el RUT. Entonces aquí hay que hacer una claridad bastante tácita, y es que muchos importadores y muchas personas dicen, no, es que yo tengo mi depósito ante la Cámara de Comercio, yo creé mi depósito, pero ese es solo la mitad del trabajo. Recordemos que a nivel aduanero hay depósitos comerciales y hay depósitos aduaneros. Los depósitos comerciales se crean ante la Cámara de Comercio para sus actividades, etcétera. Pero los depósitos aduaneros son los que pueden recibir mercancías bajo control aduanero de la DIAN. Entonces, precisamente, el señor puede decir, yo soy importador y yo tengo mi depósito, tengo mi cámara de comercio. Sí, señor, pero le falta la otra mitad de la tarea, que es solicitarle a la DIAN que haga un estudio de condiciones y requisitos mínimos sobre su depósito y sus instalaciones para poder habilitarlo como un depósito aduanero. Cumplidos estos requisitos, pues se carga la calidad aduanera de las que estamos refiriendo aquí en la casilla 54 del RUT. Entonces, teniendo habilitados los depósitos, se pueden recibir las mercancías con total tranquilidad allí. Si no están habilitadas, pues obviamente tendremos problemas para los cierres y las respectivas actuaciones que deba cumplir la autoridad aduanera en verificación de requisitos para la operación aduanera. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Este señor OTM, que es operador de transporte multimodal. Este señor, que es un intermediario en la cadena logística, al igual que las agencias de aduana, debe tener su calidad aduanera. Entonces, recuerdan que habíamos hablado de tránsitos aduaneros y habíamos hablado de las continuaciones de viaje, que las continuaciones de viaje son presentadas por los señores operadores de transporte multimodal. Entonces, bajo esa condición, los operadores de transporte multimodal deben contar con la calidad aduanera en el ruta actualizada, que es la calidad aduanera 25. Si el señor cuenta con la calidad actualizada, podrá hacer las actuaciones. Reiteramos que
la agencia de aduanas, tanto como el operador de transporte multimodal, son intermediarios en la cadena de las operaciones de tránsito aduanero, por lo cual deben contar con las respectivas autorizaciones. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Los depósitos receptores o denominados zonas francas, que son las zonas extraterritoriales que son autorizadas precisamente por el Ministerio de Comercio, y una vez autorizadas por el Ministerio de Industria y Comercio, la DIAN procede a asignarles un código y a colocarles la calidad aduanera respectiva actualizada en el RUT. Que las zonas francas, recuerden que tenemos varios tipos de zonas francas. Tenemos la zona franca permanente, que la zona franca permanente es la que dentro de sus instalaciones tiene varios usuarios. Citémonos al tema de un conjunto cerrado. El conjunto cerrado es la zona franca. Los apartamentos y los dueños de cada uno de los apartamentos son los usuarios calificados o depósitos dentro de la zona franca. Entonces, esa condición es la que se maneja respecto a las zonas francas permanentes. Una zona franca permanente puede tener muchos usuarios calificados dentro de sus zonas francas. Y aquí hacemos la observación que la norma específica hoy en día vigente dice que las zonas francas determinan, es un tema de carácter de manejo privado, pero tienen que informárselo tanto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la DIAN, diciéndole, dentro de mi zona franca, yo como zona franca permanente tengo 20, 50, 100 usuarios calificados. ¿Quién otorga esa calificación? El usuario de la zona franca permanente. Tenemos el caso tácito aquí, zona franca Bogotá, que dentro de ella hay alrededor de 200 usuarios calificados que coloquialmente se le llaman bodegas o depósitos, que son incorrectamente llamados porque a nivel aduanero técnicamente son usuarios calificados. Está el usuario calificado Logimad, Almaviva, Magnum, etcétera, que son precisamente estos usuarios que la zona franca les otorgó un permiso y les otorga una condición precisamente para poder recibir mercancías. Dentro de estas zonas francas permanentes pueden surgir tres tipos de usuarios, que son los usuarios industriales, los comerciales y los de servicios que operan dentro de las zonas francas para prestar precisamente sus distintas funcionalidades. Los industriales que hacen las temas de transformación, los comerciales que fungen como precisamente solo bodegas de almacenamiento, y los de servicios que prestan ejemplo. Por colocar un ejemplo, llevé una mercancía, traje unas camisas de España, llegaron en tránsito a la zona franca de Bogotá y llegaron a mi bodega como usuario de servicios. Entonces esa condición es para, ejemplo, colocarle un etiquetado, arreglarle los botones a las camisas, etcétera. Entonces, bajo esa condición, yo lo que hago como usuario de servicios es adicionarle un servicio a esa mercancía para dejarla totalmente terminada. Entonces, dentro de las zonas francas permanentes, tenemos esos tres tipos de usuarios calificados que, reitero, deben ser, como su nombre lo indica, calificados por la zona franca e informados al Ministerio de Comercio y a la DIAN. Y tenemos otro tipo de zona franca que se llama la zona franca permanente especial. Esa zona franca permanente especial es totalmente distinta a una zona franca permanente. ¿Por qué? Porque dentro de esta zona franca permanente especial no tiene usuarios dentro de sus instalaciones. Todo lo que trae es para sus operaciones propias. Un caso tácito que tenemos hoy en día se llama Zona Franca Permanente Especial Reficar, que es en Cartagena. Entonces, que es la zona franca de Ecopetrol. Ellos reciben precisamente mercancías solo de Ecopetrol, las reciben allí, hacen transformación, hacen actualización, hacen cambios al crudo, etcétera, pero es solo de sus mercancías. Una zona franca permanente especial no recibe mercancías de terceros, a diferencia de la zona franca permanente, que estas sí reciben mercancías para los distintos usuarios calificados que están dentro de sus instalaciones. Y como tercero, tenemos las zonas francas transitorias. Ejemplo tácito que lo vemos aquí todo el tiempo. Corferias aquí en Bogotá.
Corferias es una zona franca transitoria porque ellos solo se habilitan. ¿Y por qué se denominan transitorias? Porque van a estar habilitados por un término de tiempo para surtir un evento en específico. Entonces, ¿qué pasó hace 8 días, 15 días acá con Corferias? Teníamos la zona franca transitoria por la Feria del Libro. Entonces, y dependiendo, en distintos lugares del país se puede habilitar unas zonas francas transitorias precisamente para la presentación de este tipo de eventos según corresponda. Entonces tenemos esos tipos de condiciones de las zonas francas y lo que les mencionaba, los usuarios calificados que están siempre dentro de las instalaciones de las zonas francas permanentes. Entonces todos estos señores, las zonas francas, si es una zona franca permanente debe tener la calidad aduanera 36 allá en la casilla 54 del ROT. Si es una zona franca permanente especial, debe tener la calidad aduanera 54 allá en el RUT. Y si es una zona franca transitoria, debe tener la calidad aduanera 80 allá en la casilla 54 del RUT. Entonces, bajo estas condiciones son las que deben tener actualizado en el RUT precisamente para poder recibir no solo operaciones de tránsito, sino operaciones de traslado normal. Una mercancía que llegó ahí aquí al aeropuerto del Dorado y se descarga y se traslada hacia la zona franca de Bogotá. No es un tránsito, es un traslado, porque está dentro de la misma jurisdicción aduanera o dentro de la misma ciudad, para que tengamos ahí en cuenta esta condición. Y los usuarios calificados que les venía mencionando, que pueden ser industriales, comerciales o de servicios, entonces esos señores también deben tener unas calidades aduaneras actualizadas en la casilla de 54 del RUT, que para ser usuario calificado deben contar con la calidad aduanera 30, 32 o 34, respectivamente, como lo acabo de mencionar para industriales, comerciales o de servicios. Entonces, esto es a nivel general para que tengamos en cuenta la parte de la importancia del RUT actualizado, no solo para generar las operaciones de tránsito, sino que nos sirve para las otras operaciones de comercio exterior que normalmente un importador puede generar para entrar o sacar mercancías del territorio aduanero nacional, hablando de Colombia. Vamos a ver eh, como los flujos más importantes para citar específicamente cuando un tránsito se queda en Colombia o cuando un tránsito pasa por Colombia y termina en un tercer país. Entonces, ¿cómo funge esto teniendo en cuenta las condiciones precisamente de las otras operaciones que tenemos nosotros allí? Uno, el usuario hace la presentación de su declaración de tránsito. Entonces, aquí hablamos de las mercancías que vienen en tránsito, que entran por ejemplo, Cartagena y van a finalizar acá en Bogotá en cualquier depósito o cualquier zona franca. Entonces, el usuario declarante, que los declarantes pueden ser, como hablábamos, los OTM, las agencias de aduana o los mismos importadores, pueden presentar sus declaraciones cumpliendo con unas condiciones y requisitos específicamente. Entonces, se hace la presentación de declaración cumpliendo con unos requisitos mínimos. Como les decía, debe haber cumplido con los temas de carga que anuncia la mercancía que viene hacia Colombia y una vez presentada, le hago una aplicación de selectividad. ¿Qué traduce esto? Es precisamente determinar un perfil de riesgo para saber si reviso esa mercancía, o sea, hacer apertura, conteo, verificar si que el usuario me había indicado que venían computadores y que estoy declarando computadores. Entonces, esto es un sistema de riesgo interno que se maneja precisamente en una coordinación acá que se llama la coordinación de riesgos y se hace evaluación de todas las condiciones de esa declaración y puede determinar que haya una revisión o no. Entonces, esto es lo que hace la aplicación de la selectividad. Cuando ya se ha surtido ese proceso, si hay que hacer la revisión o no, se procede a hacer una autorización. Todos los tránsitos deben ser autorizados por, valga la redundancia, la autoridad aduanera. Entonces, una mercancía que va a salir de Cartagena hacia Bogotá debe ser autorizada por un funcionario diciendo, oiga, estoy de acuerdo con que esto salga de aquí de Cartagena y se vaya para Bogotá. Entonces, el funcionario de la DIAN hace la actuación a través del servicio y dice, ok, puede irse. Cuando ya inicia el viaje, ahí intervienen también los puertos, los aeropuertos o los pasos de frontera. Entonces allá dicen, listo, la DIAN dijo que se podía ir,
yo como puerto o como aeropuerto digo, ok, ya la DIAN me dio el visto bueno para dejar salir esta carga de acá. Entonces se hace el retiro de la mercancía y se inicia lo que se denomina el viaje. ¿Qué traduce eso? Que ya la mercancía está dentro de un furgón, está encima de un planchón de un camión y el señor conductor inicia su viaje por toda la carretera desde Cartagena para llegar acá a Bogotá. Durante el viaje, y aquí en este momento de informar salida, la DIAN le va a decir, le voy a dar unos términos, unos poquitos días, 2 días, 5 días, 15 días para que usted llegue a la aduana destino. Entonces, ¿esto cómo se mide? Teniendo en cuenta la distancia en kilómetros de la aduana de partida a la aduana de destino. Entonces, hay una tabla especificada dentro de la norma aduanera vigente que dependiendo de la distancia en kilómetros le da un tiempo para el viaje para llegar a la aduana de destino específicamente. Y durante ese viaje pueden ocurrir novedades, ¿no? Intentaron robarme, no, hubo un paro, hubo un derrumbe, me tocó detener el vehículo se dañó, se le partió la transmisión, etcétera. Entonces, todas esas novedades se informan precisamente a la aduana más cercana donde ocurrió la novedad. Citemos un caso. La carga viene de Buenaventura y pasa por Cali con destino a Bogotá. Y llegando a Cali, el carro tuvo un daño mecánico. Entonces el transportador se encarga de informarle a la autoridad aduanera más cercana, en este caso Cali, y decirle, señores de Cali, mire, se me dañó el carro. Necesito que me den unos días para poder repararlo o necesito cambiar de carro la mercancía. Lo que sea que le haya ocurrido, lo informa a la aduana más cercana donde ocurre la novedad. Eso es lo que tiene que hacer el usuario de acuerdo a la novedad. Y cuando ya llega a su depósito donde termina la operación, entonces allí el depósito o la zona franca es el encargado de levantar la mano e informar a la DIAN oficialmente que esa carga ya llegó. Y allí se hacen unos procesos de recepción de la carga, que es donde comienza a contar. Entonces aquí es donde comienza a comparar que lo que presentó en la primera etapa corresponde con lo que estoy recibiendo efectivamente acá. Y si hay diferencias, pues entramos a un proceso de eh, verificación de estas diferencias y determinar los procesos, decisiones a tomar ahí para decir si le doy continuidad, si la carga está inmersa en un proceso que hay que restringir la propiedad de la carga, etcétera. Entonces eso se hace revisión dependiendo de lo que yo reporte allí. Y si nos vamos por el camino feliz, que todo fue perfecto y llegó a la aduana destino, al depósito, pues el depósito recepciona y le dice a la DIAN a través de los sistemas, estamos ok, queda la mercancía disponible para hacer el proceso de nacionalización, que es presentar una declaración de importación, pagar los tributos y dejar la carga en libre disposición, que este proceso de declaración de importación es otro módulo de los servicios informáticos que tenemos aquí dentro de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales. Y dentro de esta declaración de importación, pues ya ahí se proceden a presentar ya los valores de la mercancía, la subpartida por la que voy a nacionalizar, todos esos temas que son ya detalles específicos para pagar los tributos correspondientes y adecuados según la mercancía que realizó la operación de tránsito y que quedó disponible para el proceso de nacionalización. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Este primer escenario es cuando hicimos las cargas, me devuelvo un segundo, las cargas que finalizan dentro de Colombia en esta operación de tránsito aduanero. Tenemos el otro escenario que es en el cual hacemos la presentación de las operaciones de tránsito que van con destino a otro país, vía aérea o vía marítima. Entonces, como el comportamiento es distinto, entonces por eso se hizo este flujo independiente para que nos quede claro. El primero es para las mercancías que se quedan acá en Colombia, que acabamos a ver, el que acabamos de ver y a navegar allí. Este segundo es las mercancías que pasan por Colombia, pero no se van a quedar aquí. Que hablábamos en el caso eran de los transbordos, ¿ya? Entonces, estos señores, dentro de la información que remiten a la DIAN, hacen la presentación del tránsito, indicando, ejemplo, si es un transbordo, si es un transbordo directo o indirecto. Se aplica también igual el tema que tenemos de selectividad,
se hace un proceso de autorización según corresponda, que puede ser una autorización automática o una autorización otorgada por un funcionario DIAN. Esto teniendo en cuenta que las operaciones de transbordo del volumen son mucho más altas que las operaciones de tránsito nacional que manejamos. Entonces, como les decía, superamos las 50, 60 mil operaciones de transbordos, mientras que las operaciones de tránsitos aduaneros en promedio son más o menos unas 1.500, 2.000 operaciones mensuales, dependiendo también de la temporada, que tenemos temporadas escolares, tenemos temporadas, el tema de San Valentín, el tema de Navidad, el tema de amor y amistad. Entonces, hay ciertos picos de temporadas en los cuales aumentan las operaciones y hay otros meses en los cuales las operaciones son más, reducen dependiendo precisamente de la temporada. Entonces se hace la autorización y se certifica la salida. Como estas operaciones de transbordo se generan dentro de los mismos lugares de arribo, traduzco sus lugares de arribo, estamos hablando de los puertos o de los aeropuertos, entonces yo descargo mis mercancías aquí en el aeropuerto El Dorado o descargo mis contenedores allá en Cartagena y de ese mismo puerto vuelven a salir hacia el tercer país. Entonces aquí no hay traslados que impliquen moverlo, de ejemplo, de Cartagena a Bogotá. La mercancía de transbordo se descarga en Cartagena y de allá mismo de Cartagena sale hacia Argentina o hacia el país destino donde vaya. Entonces, bajo esta condición, la autorización se hace automáticamente a través del servicio o por actuación del funcionario DIAN y se certifica la salida por parte del transportador. Es cuando ya estas operaciones de transbordo son cargadas al buque o son cargadas al avión para irse hacia este tercer país, este transportador le informa a la DIAN a través del servicio informático diciéndole, señores, la mercancía que hemos entrado acá a Colombia, que venía en modalidad de transbordo, ya la cargamos al avión y ya nos fuimos con esa mercancía. Entonces, eso es lo que hace las mercancías que van con destino a un tercer país, que son precisamente por vía aérea o vía marítima. Y finalmente las que van para un tercer país, pero que van vía terrestre, que estamos citando específicamente las operaciones de tránsito internacional. Entonces, el declarante presenta su declaración de tránsito aduanero internacional. Se hace la aplicación de la selectividad para determinar si revisamos o no revisamos esa mercancía. Se hace precisamente el visto bueno de autorización para que ese tránsito inicie su viaje y de esa misma administración, entonces vámonos y citemos el ejemplo. Mercancía que venía de Panamá se descargó en Cartagena, pero el destino final va a ser Quito, Ecuador. Entonces el señor presenta su declaración, la DIAN revisó y el funcionario de Cartagena dice autorizado para que inicie su viaje y el puerto informa, dice, señores DIAN, de acuerdo a su autorización, este tránsito ya está saliendo de aquí del puerto de Cartagena y va a atravesar todo Colombia con destino a Quito, Ecuador. Entonces le avisamos a la aduana que va a recibir eso, que en este caso es Ipiales. Entonces, Ipiales tiene el informe de esa carga que inició el viaje desde Cartagena para que cuando llegue allá, y si es necesario el caso, tener actualizadas esas novedades, que el carro viajando necesitó más días, que hubo que cambiarle el medio de transporte, que hubo que pedir un cambio del contenedor, etcétera. Entonces, todas esas novedades deben ir siendo informadas por el transportador. Y cuando efectivamente llegue allá a Ipiales, que es el caso que estamos citando, la aduana de Ipiales informa. Dice, recibida la carga aquí en el paso de frontera, confirmamos que la mercancía ya está aquí. Y en ese mismo momento, dependiendo de las condiciones, si hay que revisar o no, certifica la salida. Entonces dicen, en efecto, la mercancía que venía de Cartagena y pasa por Ipiales con destino a Quito, acabó de pasar acá a la frontera y ya va con destino a su entrega a su país tercero para hacer el cierre total de la operación de tránsito internacional. Entonces, esto en resumen era lo que queríamos mostrarles precisamente para que tengamos conocimiento a nivel general de las principales formalidades de las operaciones de tránsito, que como lo hemos visto es un cúmulo de información enorme, que aquí hemos visto apenas como la parte informativa a nivel general, pues obviamente dentro de la norma están
los procedimientos, los pasos, las condiciones, las resoluciones específicas para aplicación de cada uno de los casos. ¿Cuáles son como los beneficios y las bondades de los servicios informáticos que manejamos actualmente? Uno, que se hace control y seguimiento de las operaciones. Dos, que se elimina el uso del tema de documentos físicos. Todo se hace a nivel electrónico. Tres, que se formaliza las comunicaciones entre aduanas, entonces ya no tengo que esperar un correo o, o un visto bueno que me envíen o me llamen de la aduana de partida para decirme, venga, el tránsito va para allá. Entonces ya todo esto se hace en línea. La otra condición es que se hace el proceso de como convergencia de la información en un solo servicio informático. Entonces, que un pedacito en un lado, otra fracción de la operación se llama manual, otra fracción de la operación no se tiene conocimiento, otra fracción toca llamar por teléfono. Entonces, se ha ido acondicionando la autoridad aduanera precisamente para que todos los procesos aduaneros, que es el fuerte que manejamos acá en la subdirección de operación aduanera, se hagan precisamente a través de los servicios informáticos con la sistematización de los distintos pasos, precisamente para brindar agilidad a los usuarios y que puedan entregar la información de manera correcta, oportuna y generando el control a través de los servicios informáticos. Y uno de las columnas vertebrales que ha sido precisamente no solo de la DIAN, sino del gobierno, es precisamente poder reducir costos de tiempo, de logística, de operaciones y de el medio ambiente. ¿Por qué? Precisamente porque ya presentando una operación a través del sistema, la respuesta la da el sistema. A nivel logístico ya no tendré que irme hasta la oficina del funcionario a entregar la información. A nivel de generación de citas, de actualización de procesos en línea, entonces ya no tengo que llamar, no tengo que escribir, sino que todo lo hago a través del servicio informático. Y a nivel del beneficio para el medio ambiente es que reducimos sustancialmente el uso de papel. Con una de las últimas implementaciones que se hizo hace 4 años, en julio de 2020, para el uso de los sistemas informáticos, se redujeron los tiempos de las operaciones de tránsito de 3 días a 2 horas. O sea, estamos hablando de 72 horas y una operación de tránsito puede ser surtida en términos de 2 horas. Entonces estamos hablando de un ahorro del 98% del tiempo que anteriormente usábamos y al igual un ahorro en el uso de papel que anteriormente se usaba. Ejemplo, para una declaración de tránsito había que generar 4 copias. Cada declaración de tránsito llevaba alrededor de mínimo entre 5 y 7 documentos. Hablo de documentos, no de hojas. Entonces hablaba de la declaración, más la factura, más el documento de transporte, más el permiso de transporte del señor, más los de registros de salida, más las listas de empaque, más la autorización de transporte. Entonces hablábamos de 7 documentos. A esto sumarle que los documentos podían llevar, cada uno de ellos podía multiplicarse por 3, por 4, por 5. Teníamos facturas que una sola factura podía tener 100 hojas, 150 hojas, entonces estábamos hablando que una sola operación podía llevar más de una resma de papel, o sea, una sola declaración multiplíquela por 4 copias que había que entregar, entonces estamos hablando de 2000 hojas para una sola declaración de tránsito aduanero. En la actualidad ya únicamente se viaja con una copia y toda la operación se entrega dentro del sistema informático. Entonces hicimos una reducción de más del 75% en el uso de papel a través de los servicios informáticos. Pues esto era a grosso modo la presentación del módulo de tránsito aduanero, precisamente para mostrarles las condiciones, cómo se usa, los actores, los procedimientos a nivel general y principalmente los beneficios que se tienen para el uso de estas operaciones y como las características principales que tengamos en cuenta para compartir con los importadores y las condiciones que debemos cumplir para hacer un buen uso de la norma y de las operaciones que entran y salen del país en las operaciones de tránsito aduanero. Muchas gracias.